¿Ves que le falta estilo a tu vivienda pero no sabes cuál es el problema o por dónde empezar? Y es que a veces no somos capaces de ver cuál es ese motivo, cuál es el por qué nuestro hogar no brilla como nos gustaría. Por eso en este vídeo quiero mostrarte 9 piezas deco y 9 errores típicos por los que puedes empezar a repasar tu vivienda. Y 9 consejos y tips para solucionar esos problemas que la mantienen anticuada. Además, al final del vídeo te revelaré un truco de estilo extra para que consigas que tu hogar tenga clase y personalidad. Y ahora sí, empezamos a transformar tu hogar. Voy a empezar por un elemento decorativo que te puede llevar al éxito o al más absoluto fracaso. Y como no, estoy hablando de los espejos. Así que mira si tienes por casa algún espejo rectangular y liso sin nada más que la superficie que refleja. Si es así, ha llegado el momento de cambiarlo por preciosidades como estas. Espejos de diferentes formas y tamaños, enmarcados con formas únicas y especiales, donde brilla el concepto de la artesanía, aunque en realidad no estén hechos a mano. Espejos que parecen grandes esculturas y que embellecen nuestro hogar, con acabados en metal dorado, cobre o en fibras naturales como el yute. Un elemento que funciona tanto en el estilo soft glam o modern glam como en el boho chic. Una pieza versátil que puedes utilizar en cualquier estancia de tu vivienda y además que trabaja perfectamente en solitario y también formando composiciones. Si te gusta alguna de estas piezas que te enseño, las tienes todas referenciadas en la descripción del vídeo. Elige el espejo que más te guste y decora tu casa con estilo. El siguiente consejo deco tiene que ver con el arte, pero este es un concepto muy amplio, así que te lo voy a acotar de una forma muy clara. Si tienes en tu casa una foto o un cuadro XXL de un muelle en la playa o de unas cabañas que nunca has visitado y que ni siquiera sabes dónde se ha sacado la foto, es hora de quitarlo. Lo siento mucho, pero es hora de cambiarlo por arte con personalidad, que hable de vosotros y que refleje vuestra forma de ser y de vivir. Claro que puedes tener imágenes genéricas, pero estas han de ser de dimensiones más reducidas y tienen que servir para acompañar a las piezas que hablen de vosotras. Así que la segunda cosa que nunca tienes que comprar es una imagen genérica XXL. Te presento varias alternativas. Si te gusta la decoración con fotos o con ilustraciones, puedes crear una galería de fotos o de arte como te enseñé en este vídeo, en el que te enseño a crearla desde cero en 4 sencillos pasos. Desde la elección de los elementos que vas a utilizar, pasando por la elección de la pared adecuada y por cómo crear una buena composición. La segunda alternativa es colocar una balda estrecha y sobre ella colocar una composición de cuadros y fotos. Y la tercera alternativa es utilizar esculturas de grandes dimensiones que te gusten. Por ejemplo, esculturas con composiciones orgánicas que combinen con la paleta de tu estancia. Y recuerda que cualquier elemento decorativo nuevo que añadas a tu vivienda debe funcionar con el resto del mobiliario y decoración existentes. El tercer elemento que no debes comprar en decoración son las cortinas cortas. Es un error muy común y créeme cuando te digo que va a marcar la diferencia de estilo de tu estancia. En este vídeo no te voy a hablar de los 9 tipos de cortinas que existen, porque ya creé una serie para ti de cortinas modernas, con las tipologías, cómo funcionan y cómo se cuelgan. Si quieres verlo, lo tienes en esta etiqueta. Así que suscríbete a este canal y dale a la campana para recibir una notificación con cada nuevo consejo deco. En este punto me voy a centrar en el error que más se comete con respecto a las cortinas, y es su altura de cuelgue. Muchas de las cortinas que se compran ya hechas suelen tener una altura de entre 2,10 y 2,15 metros y las ventanas se suelen situar a una altura alrededor de los 2,10, por lo que al utilizar estas cortinas, los sistemas de cuelgue, ya sean barras o rieles, se ubican justo arriba de la ventana o incluso por encima de la misma. Este es un error que hace menguar mucho el estilo de nuestra vivienda. Para no cometerlo, lo que tienes que saber es que siempre debes utilizar el sistema de cuelgue de forma que la tela de la cortina termine unos 10 o 15 centímetros por arriba de la ventana. Y por supuesto, esto no significa que por abajo estén a un palmo del suelo, sino que deberán separarse del pavimento únicamente 1,5 centímetros
para conseguir que vaya a ras del suelo. Siguiendo estas sencillas pautas no vas a fallar con las dimensiones de tus cortinas. El cuarto error es muy importante y debes evitarlo lo máximo posible. Soy consciente de que a veces no se puede, pero debemos intentar no cometerlo nunca. Así que la cuarta cosa que no debes comprar son plantas artificiales de plástico. Prima siempre el uso de plantas naturales. Soy consciente de que no siempre se puede, pero para esto hay una solución muy buena. Así que primero, si piensas que eres una negada para cuidar plantas, porque todas se te mueren, o si no quieres dedicarles mucho tiempo de ti, no te preocupes, porque en la descripción te he dejado un listado de plantas de interior de muy fácil cuidado, que yo misma tengo en casa y siguen vivas, y que además lucen un montón. De estas que tienes que regar únicamente una vez a la semana y están preciosas todo el año, así que ya no tienes excusa. Pero si aún así no quieres tener plantas naturales, porque no tienes mucha luz, porque se te olvida regarlas o por el motivo que sea, no renuncies a las plantas. Cómpralas artificiales pero de buena calidad, como las plantas de látex o silicona, que son bastante realistas. Nunca van a dar el mismo resultado que las plantas naturales, pero pueden facilitarte la vida y embellecer tu hogar. Una pieza decorativa con la que tienes que tener mucho ojo es con los centros de mesa que vayas a utilizar durante las comidas. Mientras la mesa no se esté utilizando, no hay ningún problema con las dimensiones, pero cuando la vayas a utilizar durante una comida, debes tener especial cuidado con su altura. En muchas ocasiones he visto utilizar centros de mesa altos y preciosos que a la hora de lucirlos, es decir, a la hora de comer, se han tenido que quitar de la mesa porque impedían que los comensales pudieran hablar con normalidad e interactuar de forma cómoda, ya que bloqueaban el contacto visual y por lo tanto dificultaban mucho la conversación. Por ello, para acertar siempre, lo mejor es que utilices una de estas dos opciones. En la primera opción, utiliza un centro de mesa bajo y alargado que no supere la altura del cuello y que permita a los comensales interactuar con normalidad, ya sea un jarrón bajo con flores o un conjunto de figuras, por ejemplo. Y en la segunda opción, puedes utilizar varios elementos altos pero muy estrechos, como velas y candelabros independientes o jarrones estrechos y altos con una o dos flores únicamente, por ejemplo. Estos elementos, aunque son altos, al ser estrechos no generan problemas de visión ni de comunicación. Uno de los elementos que más estilo hacen perder a cualquier estancia, si están mal dimensionadas, son las lámparas de mesa. Y es porque en muchas ocasiones no se eligen con el tamaño adecuado respecto al resto de elementos. Aquí el error normalmente está en comprarlas demasiado pequeñas, así que no compres lámparas si no tienes claro su tamaño. En este caso, la mejor forma de acertar es compararlas con el tamaño del resto de elementos de la habitación. Por ejemplo, se nota mucho este error cuando ves la lámpara en una mesita de noche. Al verla junto a la cama, enseguida se nota si las proporciones son correctas o, por el contrario, la lámpara resulta demasiado pequeña. Cuando se coloca en el recibidor de la vivienda o sobre una consola junto a otros elementos como un jarrón con flores o un espejo, también se puede saber al momento si el tamaño es el adecuado. Lo único que tienes que hacer es ver las proporciones entre los tres elementos y comprobar que no es ni demasiado grande ni demasiado pequeña en relación con el conjunto. En una mesa auxiliar al lado de un sofá, si la lámpara es más baja que el respaldo, ya empezamos mal. Fíjate siempre en los elementos que va a acompañar y compara los tamaños y las proporciones. Y ante la duda entre un poco pequeña o un poco grande, elige siempre la grande. Aunque las veas muy bonitas y las escenas sean idílicas, el siguiente elemento que nunca debes comprar son macetas con plato para decorar el interior de tu casa. Primero, porque cuesta encontrar platos que sean igual de bonitos que las macetas. Y segundo, porque el plato se ensucia mucho y no es fácil de limpiar el tinte que suelta la tierra, por lo que las macetas suelen durar más que los platos y cuando los vayas a cambiar te va a resultar difícil encontrar uno adecuado para tu maceta. Además, son elementos que generan mucha suciedad. La mejor opción es utilizar maceteros, que hacen la misma función que el plato y a la vez son muy estéticos. La diferencia entre las macetas y los maceteros es que las macetas son las que tienen agujeros en la parte inferior para evacuar el agua sobrante del riego y los maceteros
son los que albergan a las macetas en su interior y no tienen agujeros. Al utilizar maceteros, el exterior nunca se te va a teñir. Podrás intercambiar plantas de un macetero a otro sin tener que trasplantarlas y según te apetezca. Y por muchos golpes accidentales que le des, nunca se te va a salir el agua. Además, existen preciosos modelos modernos que se pueden utilizar en cualquier estilo. Y la nueva moda de soportes metálicos modernos para maceteros son una auténtica pasada. Si es que todos son ventajas. El tiempo de los soportes de televisión al suelo ha terminado. Por favor, olvídate de esta pieza que de decorativa y estética no tiene nada y céntrate en buscar una nueva pieza más moderna y más acorde con el resto de mobiliario de tu casa. Puedes optar por el diseño integrado de tu zona de televisión con un soporte de pared, incluso iluminación LED alrededor, o puedes optar por la utilización de un mueble independiente sobre el que apoyar la tele. Y el último consejo para conseguir una casa con mucho estilo es que no utilices los típicos marcos de fotos de 2 centímetros de grosor rectangulares en blanco o en negro. Este marco de fotos está quemadísimo, en todas sus formas, proporciones y tamaños. En vez de estos, utiliza otros mucho más originales para que este panorama cambie desde ya. Y es que hay un mundo más allá de esos marcos en blanco y negro. Preciosidades en finos marcos de metal dorado, en cobre o negro. Formas geométricas a base de emeli que juegan con el equilibrio y con la ligereza. Marcos para fotos voladas con la trasera transparente, en los que la propia pared hace de fondo y los elementos como las hojas parecen flotar. Piezas con pasadores vistos que le dan un aire vintage y facilitan al máximo el cambio de la foto. Marcos que cuelgan de un gancho con forma circular o hexagonal. O marcos dobles concéntricos que se mueven entre sí. Y ahora que ya te he enseñado los 9 elementos que no debes comprar en decoración, sus errores y cómo no cometerlos, vamos a por el truco de estilo extra que te he prometido al principio del vídeo. Antes déjame contarte que para poder crear más contenido de calidad como este, puedes colaborar con este canal suscribiéndote de forma totalmente gratuita y dejándome un comentario diciéndome qué te ha parecido el vídeo y si te ha resultado de utilidad. Y si no quieres perderte nada, solo tienes que darle a la campana para recibir una notificación con cada nuevo vídeo. Para conseguir un sofá con mucho estilo, lo que tienes que hacer es trabajar con los cojines. Si los tienes todos del mismo tamaño y forma y tapizados igual que el sofá, tienes todo el trabajo por hacer. Pero no te preocupes porque voy a ayudarte. Utilizar los cojines de este modo lo único que hace es que tengas un salón anticuado y sin estilo. Así que toma nota porque voy a darte 3 claves para estilizar tu salón solo con los cojines. Lo primero es elegir la combinación de colores. Si nos decantamos por un esquema tonal, el resultado será elegante y conservador. Para ello tenemos que elegir 3 colores del mismo tono que el sofá, pero con intensidades diferentes. Por ejemplo, si tu sofá es beige, puedes elegir el mismo tono que el sofá, un tono más oscuro e intenso y otro más claro. Así te quedará una composición en tonos tierra preciosa, calmada y equilibrada. Si optamos por un esquema armónico, el resultado será más fresco y chic. Para ello tenemos que elegir 3 colores que estén próximos en el círculo cromático, pero que sean diferentes. Como por ejemplo el naranja, el rosa y el rojo. Así nos quedará una composición armónica, dinámica y cálida. Si optamos por el esquema de contraste, el resultado será atrevido y con mucha personalidad. Para ello elegimos un color que sea del mismo tono que el sofá. Será la variación del neutro. Y los otros 2 colores los elegimos diferentes y lo más alejados posible en el círculo cromático. Por ejemplo, el amarillo y el azul. Así el efecto wow será mucho mayor y el resultado será mucho más dinámico y atrevido. Elige un cojín estampado con motivos grandes como el protagonista, ya sean geométricos o florales. El resto de cojines también pueden ser estampados, pero deberán siempre acompañar a este cojín principal y nunca competir con él. Así que si hemos elegido un motivo floral grande como protagonista, otro patrón podría ser geométrico también o floral, pero de un tamaño más pequeño.
Y por último, no te olvides de utilizar algún cojín liso, ya que reforzará el efecto de los estampados. Es el momento de combinar también tamaños y formas. Recuerda darle a los estampados protagonistas tamaños y formas también protagonistas, y los acompañantes unas dimensiones más pequeñas. Los lisos suelen ser los más pequeños y ten en cuenta que se colocan por tamaños, los más grandes detrás y los más pequeños delante. Puedes utilizar cojines cuadrados, rectangulares, circulares, de formas especiales o tipo rulo. Por último, combina texturas. Aprovecha los tamaños más pequeños para crear contrastes con las texturas. Y si el resto son de algodón, por ejemplo, utiliza los más pequeños de ante o terciopelo. Ahora bien, no te pases con las texturas. Con uno o dos diferentes es más que suficiente. Si quieres saber más sobre la combinación de colores o sobre cómo pintar las paredes de tu casa, suscríbete ahora mismo a este canal porque muy pronto vas a tener este contenido a tu disposición. Así que dale a la campana para recibir una notificación cuando se publique y no perdértelo. Cuéntame cuál de estos errores has cometido en tu vivienda y si estás de acuerdo conmigo en la solución. Y ya sabes que si tienes cualquier duda, solo tienes que dejarla en los comentarios para que le encontremos una solución. Y aquí terminamos.